Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Porque creo que no me ven, ¿verdad? Todavía no me ven. Denme un segundito. No sé. ¿Logran ver mi presentación? La presentación sí, a ti no te vemos, compañera. Perfecto. Gracias, gracias. Un segundito. Uli, no me veo. ¿Qué tal? Disculpen. Unas pequeñitas fallas técnicas. Bien. eh, Vamos a empezar el día de hoy con el tema. Vamos a estar hablando hoy de lo que es la norma 017, lo que son equipos de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Vamos a estar hablando un poquito acerca de los cambios que ha sufrido la norma en cuanto a que se actualizó en el año 2024 y acaba de entrar en vigor el 28 de septiembre de este año. ¿Sí? ¿Sí logran observar cómo se cambia mi presentación? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a estar viendo el día de hoy un poquito acerca de qué se trata la norma, algún objetivo, algún concepto base, identificación del equipo de protección personal, clasificación del equipo de protección personal y la selección y su uso. Es importante recalcar que aunque ha sufrido un cambio, lo que es la norma 017, es un cambio que no es tan extremo, digámoslo así. Es un cambio en algunos nombres, en algunos puntos muy, muy específicos, pero sí es importante recalcar que es una norma que anteriormente era como de ayuda para podernos ayudar a seleccionar nuestro equipo de protección personal, pero ahora se convirtió en una norma de uso obligatorio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que compartir pues realmente toda la información y nuestros análisis y todo eso para poder determinar nuestro equipo de protección personal para así protegernos como empresa y también protegernos como trabajadores. El objetivo no ha cambiado, establecer los requisitos mínimos para la selección, el uso y el manejo del equipo de protección personal. Todos tienen o todos reconocen, saben cuál es el equipo de protección personal en sus actividades diarias. Los que están aquí el día de hoy trabajan como jefes de seguridad o como empleados. ¿Qué tipo de gente tenemos el día de hoy aquí? A ver si me pueden empezar a compartir. ¿Reconocen su equipo de protección personal? Israel, Miguel, ¿sí? ¿Ok? Luz, Carolina, Liz, perfecto. Sí es importante, primero, pues reconocer qué tipo de equipo de protección personal tenemos, ¿no? Ok, Israel, mi área es en Mina. Ok, ¿y qué equipo de protección personal usas, Israel? A ver si nos pudieras compartir un poquito. Bueno, es importante en lo que, a ver si Israel nos hace favor de compartirnos qué tipo de equipo de protección personal es con el que él cuenta. Es importante
el por qué utilizamos o por qué le damos mucho peso al equipo de protección personal, porque es nuestra barrera ante algún factor de riesgo, ¿no? Tanto como pueden ser agentes o contaminantes del ambiente laboral, porque lo que estamos buscando es prevenir un riesgo o una enfermedad de trabajo. Y Buenos días, ¿te puedo contestar? claro que sí, Isra, gracias. Sí, disculpa, mira, en cuestiones de lo que es en mina subterránea, el equipo de protección personal ¿Sí? va a ser muy específico. ¿Ok? Vamos a utilizar lo que es casco, ¿Mm? lentes de protección anti-impacto, no pueden ser oscuros, tienen que ser claros o de malla, o lo que comúnmente conocemos como lentes tipo mosca. ¿Mm? Utilizamos lo que son sordinas, barbiquejo, de ahí nos vamos con lo que es la protección del cuerpo, con lo que es el overall, nuestros guantes anticorte, nos vamos con lo que es el cinturón minero con el autorrescatador. Vamos a adicionarle de igual manera un detector de gases y de igual manera un detector o probador de corriente, que esto se va a unir al equipo de protección personal. Botas de hule con protección metatarsal. Esta deberá cubrir no nada más la puntera, sino todo lo que es la parte del empeine para proteger a los trabajadores. Igual unimos a esto el equipo de respiración, la mascarilla con lo que son los filtros para polvos. Ok, perfecto. Este sería más o menos el equipo de protección personal que ocuparían dentro de lo que es mina subterránea. Ok, muchísimas gracias, Israel. ¿Se dan cuenta qué tan específico tiene que ser para este tipo? Sobre todo porque está cubriendo todo el cuerpo, ¿no? Habemos algunas personas que llegamos a trabajar a ciertos centros de trabajo y únicamente requerimos tal vez guantes, algunos tapones, un casco y unos lentes, no más. Pero dependiendo de qué tan específico o qué tan complicado sea tu puesto de trabajo, pues ahí va a ser la determinación del equipo de protección personal. Y es importante recalcar esta parte porque justo la norma nos quiere decir eso. ¿Cómo vamos a analizar nuestros puestos de trabajo? Ese es un punto fundamental en esta variación de nuestra norma. Nos pide análisis de riesgos por puesto de trabajo. Aquí Miguel nos está comentando que en el área de construcción tienen el equipo básico y el específico para alturas, espacios confinados y trabajos en caliente, ¿sí? Como soldadura y corte. Entonces, ahí ya se vuelve un poquito más específico por puesto de trabajo, ¿vieron? Si yo estoy haciendo un trabajo simple, pues voy a requerir el equipo básico. Pero si voy a trabajar en alturas, voy a tener un equipo un poquito más específico. Si voy a trabajar espacios confinados, voy a tener un equipo más específico. Luz nos comenta en una empresa láctea en donde me encuentro laborando, dice LPP, botas blancas, mandil, cofia y faja, ¿sí? Importante recalcar, y gracias ahorita que lo comenta Luz, para que no se me vaya a olvidar. La faja no está considerada como equipo de protección personal. La faja únicamente nos hace, bueno, nos hace cintura, pero además nos da una falsa seguridad, ¿sí? Cuando yo hago cargas manuales, a veces me ponen una faja. ¿Para qué? Para que yo pueda dicen para que yo pueda cargar, pero realmente me da una falsa seguridad a la hora de cargar porque me está apretando o me está comprimiendo. Pero realmente hay estudios que marcan que la faja no está pues realmente haciéndote un favor o previniéndote una enfermedad, por ejemplo, de trabajo, en el caso de cuando hacemos o realizamos cargas manuales. Importante, por ejemplo, las fajas cambian todo lo que puede ser la estructura de las costillas, dependiendo qué tan apretadas las ocupemos, y pues las costillas son las que cubren nuestros órganos vitales, entonces ahí sí sería importante ver y pues recalcular esa parte de el ocupar cierto equipo de protección personal. Recalco, la faja no se considera equipo de protección personal, entonces sí tendríamos que tenerlo en cuenta, pues para ver si realmente nos da un beneficio o o algún problema posterior, ¿sí? Bueno, tenemos
autoridades administrativas, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos ayudan o funcionan como inspecciones en materia de seguridad, y ellos son los que van a estar regulando la parte del equipo de protección personal. El ETP, como nosotros o lo conocemos, o equipo de protección personal, van a ser elementos o dispositivos diseñados específicamente para proteger una área o una parte del cuerpo del trabajador vamos a prevenir, contra accidentes y contra enfermedades que pueden ser causadas por agentes, ya hablábamos, físicos, agentes químicos, por ejemplo, también algún otro factor de riesgo que tengamos con respecto a las actividades que realizamos día a día. La identificación del equipo de protección personal, bueno, los equipos tienen que ser importante utilizados de forma obligatoria, ¿sí? El equipo de protección personal no es, si yo no lo quiero utilizar, entonces no lo puedo utilizar. No. Si te está el área de seguridad, que normalmente son las que otorgan el equipo, si te están pidiendo o solicitando ocupar un equipo de protección personal, es porque lo requieres, ¿sí? Anteriormente les decía, en la versión del 2008, pues hablábamos de que teníamos como el chance de presentar o de hacer un análisis para determinar un equipo de protección personal, ¿no? Decían, pues yo creo que se te puede caer algo, porque para eso existían las tablas. No sé qué tan bien conozcan la norma, pero en las normas vienen unas tablas donde está el equipo de protección personal y los riesgos a los que están expuestos para poder determinar. Recordemos que habla del uso, selección y manejo del equipo de protección personal. Pero van a decir, bueno, ¿cómo determinas eso? Bueno, las tablas, lo que era anteriormente la tabla A1, que viene dentro de la norma 017, pues ahí nos dice la parte o región anatómica que protege, el equipo de protección personal sugerido y el riesgo al que nos va a proteger. Pero antes, pues era como de, yo me guío con esto para poder determinarlo. Ahora tenemos una obligación. Se convirtió en 2024 con esta actualización en una obligación del uso del equipo de protección personal. Siempre ha sido obligatorio, pero a veces nosotros por no pelear como seguristas decimos, bueno, no lo necesita tanto, ¿no? O algunas veces nos confiamos. Hablaba Ludovic el otro día de la webinar pasada que tenemos la ceguera de taller. De repente ya creemos que hay ciertas cosas o actividades que podemos realizar sin necesidad de estar pues cuidándonos o poniéndome el equipo de protección personal, porque así lo he hecho, no me ha pasado nada, no va a pasar nada. Pero justamente es para disminuir o prevenir riesgos a los que estamos expuestos en las actividades. Hablamos, tiene que ser usado obligatoriamente mientras estemos en el entorno laboral, en el centro de trabajo. No hay manera de no utilizarlo, porque vamos a estar evitando, por ejemplo, aquí dice la exposición a polvos, líquidos, alguna sustancia química que pueda poner en riesgo tu vida. Vamos a entender que hay ciertas sustancias, hay ciertos polvos que no me van a hacer daño en un día. No va a ser algo que en una semana me va a provocar alguna repercusión. Pero a la larga, por ejemplo, si estoy trabajando con polvo, pues a la larga se puede llegar a complicar. Hablábamos, me parece que en la parte de, a ver aquí, Miguel, que me parece que trabaja en área de construcción, si me desmiente, la parte de que si trabajas, por ejemplo, con cemento y no usas un equipo de respiración, te puedes estar aspirando el cemento y pues con el agua que tenemos se puede llegar a solidificar en los pulmones. Y es algo que no va a ser en un día, pero a la larga vamos a tener una consecuencia, vamos a tener una enfermedad de trabajo. La gente que trabaja con fibra de vidrio, puedes o necesitas estar ocupando también protección respiratoria. ¿Por qué? Porque
Si no, a la larga vamos a tener un problema. Para eso también necesitamos estar haciendo exámenes médicos. Y Miguel nos dice que sí, requieren protección respiratoria. Y de repente nos pasa como cuando vivimos la época de COVID. Un equipo de seguridad o de protección personal mal colocado no sirve. ¿Se acuerdan cómo en COVID traíamos el cubrebocas por aquí? Aquí no servía. Un equipo de protección personal bien colocado te va a funcionar. Si no me lo coloco de manera correcta, no me va a funcionar. Un tapón auditivo me va a proteger del ruido, pero si no lo ocupo de manera correcta, a la larga voy a tener un problema auditivo. ¿Por qué? Porque no me lo puse bien, me lo puse nada más por encimita para que vean que lo traigo puesto. Entonces, pues sí es importante ver esa parte. Importante recalcar, son de uso personal. El equipo de protección personal, como su nombre lo dice, es de uso personal. No se presta. No, es que a mi compañero se le olvidaron sus tapones. No se presta. Debe de adaptarse a las características anatómicas del usuario. ¿Qué quiere decir? Que me tiene que quedar bien. Si yo trabajo si me dan botas, me tienen que quedar bien. No me pueden quedar apretadas, no me pueden quedar sueltas. Si me quedan apretadas, me van a lastimar. Si me quedan sueltas, me puedo tropezar. Entonces, me tienen que quedar bien. Lo mismo, por ejemplo, con los guantes. Si yo me coloco unos guantes y me quedan sueltos a la hora de que quiera yo hacer alguna actividad, se me van a salir. Entonces, deben de mantenerse en buen estado de limpieza y funcionalidad. Lo tengo que revisar. Así como reviso mi maquinaria, tengo que revisar mi equipo de protección personal para ver si me funciona. Y a lo mejor un equipo de protección personal simple, como unos lentes, no me va a pasar mucho si están un poquito rayados. Pero ¿qué pasa si mi arnés está roto y hago trabajos en alturas? Entonces, ahí tenemos que ver, no porque sea mínimo voy a dejar de estarlo revisando. Importante, las personas que utilizamos el equipo de protección personal tenemos que haber sido capacitadas en el uso del equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque con esto yo voy a asegurar que sé utilizar el equipo de manera adecuada. Lo sé colocar de manera adecuada. Sé que me tiene que quedar, entonces es importante la capacitación. Y debe elegirse aquí lo que les decía, el elemento o el equipo de protección personal adecuado acorde al riesgo. Lo que les decía, esta nueva actualización de la norma 24 nos habla acerca de los análisis de riesgos por, por puesto de trabajo. Y para eso, por ejemplo, cuando yo hago desarrollo normativo, hacemos descripciones de puestos de trabajo. Porque al yo describir los puestos de trabajo con los que cuento, también voy a describir las actividades que vienen envueltas por cada puesto de trabajo. Y cuando yo describo las actividades, puedo determinar el equipo de protección personal. Bien lo decía Miguel hace rato. Si yo no digo que voy a trabajar en alturas, ¿cómo me van a dar un arnés? ¿Cómo me van a dar un equipo de alturas? Si yo no digo, o dentro de mi descripción de puesto de trabajo no saben que hago trabajos en espacios confinados, ¿cómo me van a dar equipo para espacios confinados? Si no saben que yo hago trabajos en caliente, trabajos con soldadura, ¿cómo me van a dar un equipo especial para hacer trabajo? Y esos que está mencionando Miguel, como lo son trabajos en alturas, como los en espacios confinados, como lo son trabajos en caliente, son actividades peligrosas. Son de los trabajos que se consideran peligrosos. Entonces, si yo no determino para cada actividad de esas un equipo de protección personal específico, estoy poniendo en riesgo a mi trabajador. Entonces les decía, antes teníamos como las tablas para ayudarnos, pero ahora es para determinar, y eso es de los puntos fundamentales en los que cambió nuestra norma. ¿Qué tenemos que
considerar a la hora de elegir el equipo de protección personal? Bueno, que sea acorde al riesgo al que esté expuesto el usuario. Vamos a ver que hay distintos tipos de riesgo, ¿no? Y de acuerdo al riesgo al que estamos expuestos, pues también se hace una determinación del equipo de protección. Condiciones del ambiente laboral. ¿Qué condiciones tenemos en nuestro centro de trabajo para poder determinar? Estoy expuesta a vibraciones, ruido, iluminación, contaminación por sustancias químicas, radiaciones ionizantes, ¿sale? Factores de riesgo ergonómico. El cumplimiento de normas aplicables. Importante, esta norma en su actualización nos habla de que todo nuestro equipo de protección personal tiene que estar certificado. Hay certificaciones mexicanas, como lo son los zapatos, la 113, los cascos, los equipos respiratorios, en eso sí hay normas mexicanas. Para todas las demás se pueden ocupar normas americanas o normas europeas. Pero, importante, todo el equipo tiene que estar certificado. Anteriormente, porque ahora ya venden equipo de protección personal hasta en Shein. Entonces, tiene que tener una certificación. ¿Y cómo voy a saber que tiene una certificación? Revisando nuestras fichas técnicas, ¿sale? También la norma te los pide. La ficha técnica, ¿todos saben qué es la ficha técnica? ¿Han trabajado, las han revisado? Aquí los que están el día de hoy en la webinar, ¿conocen las fichas técnicas? Sí, fíjate que ahorita tuvimos un detalle con una de ellas, principalmente con la marca Orrea. La marca Orrea te hace una publicidad engañosa en cuestiones de sus certificaciones. En la ficha técnica no te menciona para nada lo que es certificación por medio de ANSI, ni por alguna verificación que tenga de NOSHA. Okay. Pero tú ves el equipo y viene en la tarjeta, viene ANSI y viene OSHA. El número que ponen ahí de la OSHA es la revisión o inspección que hace una persona, como lo que hace uno aquí en México en la norma 06, revisando el equipo de ISAC. Pero no viene sometido bajo pruebas ANSI, solamente tiene el número. Eso es manejar de una manera engañosa la publicidad sobre este tipo de equipos. Así es. Gracias, Israel. Sí, es importante justo lo que dice Israel. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, ahora que se hace, dice, los arneses alto anuncia que está bajo la norma más no normada. Ah, ok, ajá. Ahorita justamente eso es lo que les digo. Hay que aplicar y revisar bien qué tipo de certificación tiene e investigar bien. Porque dicen que lo barato sale caro, ¿no? Muchas veces nosotros, pues por ahorrar, dices, ¿sabes qué? Compramos este equipo, pero no todo está regulado. Puede venir eso. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Como lo que hizo Israel, reviso mi ficha técnica. Todavía no, ahorita que venga el link. Usted me avisa. Yo le aviso. Ahora sí, muchas. Entonces, sí es importante que nosotros estemos revisando todo el tiempo, sobre todo cuando se hace el desarrollo normativo o cuando se va a buscar un equipo de protección personal. Yo acabo de desarrollar, estaba desarrollando una norma 17 para una empresa que asesoro y resulta que pues entró en vigor justo ya la norma o la actualización de la norma y la tuve que cambiar porque yo todavía me estaba basando en la norma anterior. Y ya cuando me pidió lo de las certificaciones, pues sí tienes que ser muchísimo más meticuloso, ¿no? Porque yo lo que hacía era poner las fichas técnicas del equipo de protección personal con el que contaban, que les ha funcionado y todo. Pero ahora te habla de ser meticuloso a la hora de escoger el equipo de protección personal. Justamente eso. Verificar que mi equipo de protección está marcado, pero además que dice la norma, pero además que dice cuáles son las normas que lo avalan, ya sea nacionalmente o internacionalmente, pero además buscar la ficha técnica y que todo vaya, ¿no? Porque sí te pueden prometer que casi no te va a pasar nada, pero recordemos que lo único que hace es disminuir el equipo de protección personal
es únicamente para disminuir el riesgo. No te salva. El equipo de protección personal no es un escudo de superhéroe que te va a salvar de cualquier problema, ¿no? Realmente nada más van a disminuir el riesgo de que te pase algo muchísimo más grave. A la larga, por ejemplo, hablamos de los respiradores, pues sí es importante utilizarlos porque a la larga te va a salvar de a lo mejor una enfermedad de trabajo, pero el riesgo está ahí y si tú no lo ocupas de manera adecuada y si no tiene una certificación, pues a lo mejor, no sé si se acuerdan, eso pasó también con la parte de los respiradores cuando salieron los N95, costaban un poquito más caros y de repente ya los encontrabas en la calle en 10 pesos, ¿no? Y decían, pues es que ahí dice que es N95. Ahí dice, pero no necesariamente quiere decir que sea lo que me está diciendo ahí, ¿no? Sabemos que la parte de los temas de certificaciones, pues sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque no necesariamente siempre van a decir, sobre todo con equipo de protección personal que sea chino, yo lo diría así, ¿no? Porque sabemos que muchas veces no son equipos originales y al no ser originales, pues no tienen una regulación. Bueno, también vamos a estar viendo que una de las consideraciones son los requerimientos internos del cliente, ¿no? Del usuario. ¿Qué tipo de equipo de protección necesito? ¿Para qué riesgo lo necesito? ¿Qué tan específico? ¿Qué tan, pues sí, tan caro? ¿O qué tan, yo me acuerdo que con una empresa que se dedica a hacer fumigaciones con la que trabajamos, me enseñaron un respirador que yo nunca había visto. Y me decía ellos que eran carísimos, ¿no? Pero pues hablábamos como esa parte de, ok, no lo encuentras en cualquier lado, pero para ellos, pues dice, para mí invertir en un equipo tan específico, que es muy caro, pero me va a durar muchísimo tiempo, me va a funcionar muchísimo mejor que estar comprando respiradores más sencillos. Entonces, ahí sí, tú tienes la posibilidad de comprar un equipo de protección personal, pero también tienes la oportunidad de comprar algo muchísimo mejor que te pueda cubrir muchísimo o te pueda servir muchísimo mejor. Y lo puedes, hazlo, ¿vale? Y otros de los atributos que puede llegar a tener el equipo de protección personal puede ser alta visibilidad, como de repente nosotros lo manejábamos antes, que me parece que en esta tabla que ahora se actualizó ya no viene, pero hablábamos anteriormente de los chalecos con antirreflejante que utilizamos de repente para que nos vean, ¿no? Entonces, pero me parece que ya salió porque antes estaba marcado en la tabla como otros, pero me parece que ya está fuera. Entonces, hay que revisarlo. Y bueno, les coloqué aquí un poquito de cómo se clasifica de acuerdo el equipo de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo. Hablábamos que para el análisis de factores o análisis de riesgo por puesto de trabajo, pues tenemos que ver. Y aquí vamos a hacer una pequeña clasificación de acuerdo al riesgo que te dan las actividades para determinar el equipo de protección personal. Decimos que son 3 riesgos: riesgos mínimos, riesgos de nivel intermedio y riesgos irreversibles o mortales, ¿sale? Los riesgos mínimos son aquel equipo de protección personal que es capaz de proteger al usuario literalmente de riesgos mínimos como son manipulación de productos químicos de baja toxicidad, básicamente lo que tenemos en nuestras casitas. Ese sería un riesgo mínimo. Muchos de nosotros creemos que solo es en los centros de trabajo. ¿Quiénes han lavado un baño? ¿Quiénes ocupan guantes para lavar el baño con hipoclorito? La mayoría no lo hace. Y el hipoclorito, aunque está diluido, porque normalmente el comercial que nosotros trabajamos viene al 12%,
no quiere decir que no te saque un salpullito, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, revisar eso y darse cuenta que a los riesgos a los que estás expuestos no solo es por ejemplo, en este caso de riesgos mínimos, no es únicamente en el tema del centro de trabajo. Si es una norma que regula el equipo de protección personal en los centros de trabajo, pero también nos puede funcionar para todas las actividades que realizamos en cita. Exposición a altas temperaturas. ¿Alguien ha cocinado un pastel o ha horneado algo? No vamos y tomamos el pastel, el molde o lo que hayamos horneado directamente. Ocupamos guantes, ¿no? Porque estamos expuestos a altas temperaturas. Entonces, tendré que ocupar un guante para poder tomar el recipiente o lo que sea. Y acciones mecánicas con efectos superficiales. De repente estamos martillando, de repente estamos cortando con algo y ocupar guantes también nos puede ayudar de alguna acción mecánica que podamos llegar a tener de manera superficial. Esos serían algunos ejemplos en cuanto a los riesgos mínimos. En cuanto al riesgo intermedio, pues es el EPP básico que ofrece protección de riesgos medios o altos, pero que no son considerados irreversibles o mortales para la salud. ¿Cuáles creen ustedes que sería un nivel de riesgo intermedio? A ver, ¿alguien que quiera participar? De riesgo intermedio. ¿Qué dices? No me va a matar, pero si no lo uso, me va a provocar algo mucho más. Mira, aquí en el caso podemos tener lo que es la protección auditiva. No te puede dañar inmediatamente, pero te va a provocar lo que es la hipoacusia a largo plazo. De igual manera nos podemos ir con la protección respiratoria, que a grandes rasgos no nos puede dañar inmediatamente, pero sí nos puede provocar una psicosis, enfermedades de las vías respiratorias. Así es, gracias Israel. Justo, las botas, ¿no? Es un riesgo de nivel intermedio porque también el zapato de seguridad, las botas de seguridad, nos pueden salvar de algún riesgo que se me cae una placa. Hablaba Israel hace ratito de alguna bota metatarsal, ¿no? Que ya te cubre hasta el empeine, porque eso te puede, que si te llega a caer algo, a lo mejor no va a ser mortal, pero si se me cae, sí me puede lastimar el pie y puedo tener ahí una fractura, ¿no? Entonces, es un riesgo intermedio. No me va a provocar a lo mejor una parálisis completa, pero si lo llevo. Y los de riesgo irreversible o mortales, incluyendo aquellos EPPs ideados para proteger al usuario de riesgos que pueden causar la muerte, ¿sí? En el caso de los irreversibles o mortales, podemos hablar del equipo de alturas, como lo son los arneses, el equipo específico para espacios confinados, ¿sí? Entonces, ¿algún otro ejemplo de los equipos de protección personal? A ver, ustedes, que a lo mejor yo no haya mencionado, pero que pueda ser irreversible o mortal. Me decían que hacía Miguel trabajos en caliente, soldadura. Si no uso los lentes, se me puede desprender la retina porque es radiación. Entonces, más bien quemar la retina. Entonces, imagínense ahí, en ese caso, pues ya estamos hablando de un riesgo irreversible. También pudieran ser, si estoy expuesto todos los días a un ruido, como lo comentaba Israel, un ruido muchísimo más grande, como es lo que es una persona de tráfico aéreo, por ejemplo, que traen las conchas acústicas. Todos los días el ruido en un aeropuerto es muchísimo más de los decibeles que podemos tener de mínimos, y entonces imagínense en cuánto tiempo ya me va a provocar y ya va a ser de manera irreversible. Una vez que ya estoy, ya tengo un tema de esos, ya no voy a poder recuperar. Entonces, hablábamos del tema de determinar los riesgos
que yo puedo tener en mi puesto de trabajo para determinar el equipo de protección personal. Tenemos varias regiones anatómicas en las cuales podemos ubicar el equipo de protección personal. Lo que es cabeza, ojos y cara, oídos, extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores, ¿sale? Así es como lo marca la norma. Voy a determinar un equipo, protección craneana, para cabeza. En el caso de la protección craneana o en la parte de la cabeza tenemos lo que es el casco de seguridad, que se utiliza para la seguridad del trabajador y es proteger como tal esa parte o región anatómica que es la cabeza de golpes mecánicos y peligros por caída de objetos. También tenemos algún equipo de protección personal que se puede ajustar al equipo, ¿no? En el caso aquí, pues tenemos, si vemos, tenemos lo que son las orejeras, que de repente hay algunos cascos que pueden traer el espacio para las orejeras, el barbiquejo, porque no todos los cascos traen barbiquejo, o las monjas o capuchas que podemos tener para abrigarse del frío, del viento o del sol. Tenemos en lo que es la tabla, la clasificación nos habla de cascos contra impacto, cascos dieléctricos o capuchas. Eso es lo que nos marca la tabla. El casco contra impacto nos va a disminuir el riesgo contra un impacto literalmente. Los cascos dieléctricos cuando trabajamos o lo vamos a ocupar cuando trabajamos con electricidad y hablamos de las capuchas para exposición a temperaturas bajas, altas, viento, ¿sale? Y vamos a revisar, tenemos que hacer una revisión de nuestro equipo de protección personal. Siempre que nuestro equipo, en el caso de los cascos, no tenga grietas, deformaciones, que tenga un ajuste interno, que tenga el arnesito que viene por dentro del casco, que esté colocado correctamente, si vamos a utilizar el barbiquejo, que lo ocupemos bien asegurado, que no se te esté jugando. No tratar de no modificar la estructura del casco porque entonces va a perder efectividad y limpiarlo y resguardarlo, ¿sale? Aquí tenemos una pequeña como infografía de cómo se tiene que colocar un casco, porque tenemos también, hablábamos en la parte de la actualización de la norma que nos pide que estemos capacitados y capacitar a nuestro personal o capacitarnos nosotros es saber el uso correcto de las cosas. Si yo voy a utilizar un casco, debo de saber cómo colocarme un casco. Todos creemos que sabemos, ¿no? Sí, yo puedo creer que si me lo pongo de lado, está bien puesto y no necesariamente. Entonces, las capacitaciones, ahora la norma nos pide que nuestro jefe, aparte de tener certificado nuestro equipo de protección personal, también tenemos que enseñarles a usar a nuestros trabajadores o aprender nosotros como trabajadores a utilizar el equipo de protección personal. La parte de ojos cara habla de también lo que es la protección ocular y son diseñados el equipo de protección personal para resguardar los ojos de los trabajadores contra riesgos físicos, químicos, mecánicos, ¿sí? Que te pueden causar alguna lesión en el puesto de trabajo. Vamos a tener determinado en la tabla lo que son anteojos y gafas de protección, protector facial, careta para soldador y gafas para soldador. Eso es lo que viene como tal en la norma. Y ahí vienen ya los riesgos a los que vas a estar expuestos por cada uno, ¿no? Si son las gafas, pues te va a cuidar del riesgo de proyección de partículas o líquidos. Ya unas gafas de protección para exposición a vapores, humos, salpicaduras. Se dan cuenta que las gafas, hay centros de trabajo donde te dicen, ¿sabes qué? Solo necesito que tengas protección en tus ojos. Si traes lentes, ya no te voy a dar anteojos o gafas de protección, ¿sale? Pero sí sería importante recalcar que las gafas de protección o en la parte de las que son el inciso B, ahí a lo mejor hay algunas que vienen ya con protección arriba, abajo, completamente, porque si estamos expuestos a vapores, por ejemplo, los que trabajamos en laboratorios químicos, las sustancias sueltan vapores, que eso es lo que te va a impedir a que lleguen
a tu ojo y no se irrite. Protectores faciales, que ya todos los conocemos, o las caretitas, todos los conocemos porque la mayoría las utilizamos en temas de COVID. Y ya equipo más específico como son las caretas de soldador o las gafas de soldador cuando hacemos trabajos de soldadura y corte o trabajos en caliente, ¿vale? O trabajamos con radiaciones. Y tenemos ahí la parte de cómo se coloca también, porque aunque no lo crean, también tenemos que enseñarles a utilizar unas gafas. Protección auditiva, va a prevenir, hablábamos, cabeza, ojos, cara, ¿sale? Y oído. Protección auditiva, pues va a prevenir, como su nombre lo dice, el oído, porque solo vamos a utilizar protección auditiva cuando estemos expuestos a un ruido mayor de lo que nos habla la norma. La norma maneja 85 decibeles. Entonces, entre 75 y 85 decibeles nos marca la norma. Entonces, nuestro equipo de protección tiene que, si estamos sobrepasando eso, tiene que disminuir unos decibeles, ¿sí? Vienen tanto los tapones como las conchas con un nivel de atenuación va a variar el fabricante, en la ficha técnica viene cuánto disminuye, que más o menos son entre 15 y 20 decibeles. Entonces, si yo estoy con un ruido de 90, con uno de 15 es más que suficiente, ¿sí? Y recordemos que, por ejemplo, el ruido en exceso nos puede provocar lo que es hipoacusia, ya un problema en el oído, o el vértigo. Y recordemos que el vértigo es por parte de lo que maneja el equilibrio. Completamente nuestro oído está pues pegadito a lo que es al equilibrio, ¿no? Si yo tengo una infección en el oído, voy a poder provocar vértigo, o sea que voy a estar mareada y, por ejemplo, si tengo que hacer un trabajo en alturas, no lo voy a poder realizar. ¿Por qué? Porque ya afecta directamente. Entonces, volvamos a lo mismo, no es algo que se te va a dar en un día, 2, pero que sí a la larga nos va a provocar algo. Y aquí existen tapones auditivos, pueden ser de semi-inserto, pueden ser estos desechables, y las conchas auditivas son orejeras, y las dos sirven para lo mismo, para protección contra riesgo por ruido, ¿sale? Y la atenuación va a depender del fabricante, pero las dos sirven para lo mismo. Si tienen los mismos decibeles, te van a funcionar igual. Pero a veces es muchísimo más fácil poner los tapones que andar con las cosas, porque además los tapones son un poquito más económicos. Y ahí viene pues la parte. Recordemos que hay que levantar la orejita para colocar mi tapón con la manita cruzando la cabeza. Y pues las conchas nada más es ajustarlas completamente a que te tapen lo que es el oído. En cuanto a protección respiratoria, pues es para cuando trabajamos con sustancias peligrosas, cuando trabajamos con polvos, cuando trabajamos con humos, algún microorganismo. Y tenemos ya la parte de la determinación del EPP, como en la tabla viene como respirador contra partículas, respiradores contra gases y vapores y equipo de respiración autónomo, ¿sale? Entonces, aquí nos habla que el tipo de partículas para la determinación del equipo de protección personal, contra partículas, pues literalmente son fibras, pelusas, partículas, es algo un poquito más simple. Contra gases y vapores, ya si trabajamos con algunas cosas un poquito más fuertes, ¿no? Les hablaba de sustancias químicas. Y cuando una persona se expone a hacer trabajos en espacios confinados, ya podemos tener lo que es el equipo de respiración autónomo, ¿vale? Eso ya es lo que únicamente nos maneja lo que es la norma. Anteriormente, los respiradores o las mascarillas o los cubrebocas venían dentro de la norma. Ahora ya no. Ahora ya esos ya no están considerados, ¿vale? Para que vean ahí es como parte de lo que cambió. Dentro de las extremidades superiores, los guantes contra sustancias químicas, agentes biológicos, guantes dieléctricos
y guantes contra fuego o temperaturas extremas. Guantes contra agentes mecánicos, de nuevo guantes dieléctricos viene 2 veces y las mangas, así viene en la norma, 2 veces vienen determinados. Para sustancias químicas, les digo, son sustancias de baja toxicidad o alta toxicidad, ¿no? Protección contra descargas eléctricas, guantes dieléctricos para quienes trabajan con electricidad, por riesgo a exposición a fuego a temperaturas bajas o altas. Recordemos que si estoy trabajando, por ejemplo, hay mucha industria de alimentos, por ejemplo, que trabajan con horno. Las acereras trabajan con, entonces tengo que tener equipo contra temperaturas. Si trabajan también, por ejemplo, con refrigeradores, son bajas temperaturas y tanto el frío como el calor te puede llegar a provocar alguna quemadura. Son variantes para los agentes químicos, pueden variar de tela, de carnaza, de cuero, de PVC, de látex, y va a depender ahí de las necesidades, ¿no? Porque si a lo mejor tienes algún trabajador que sea alérgico al látex, por ejemplo, o al plástico, pues entonces ahí ya podrías ver la variación. Empleados con trabajos en instalaciones y equipos eléctricos, les decía que venía 2 veces, porque así viene en la norma, y teníamos la parte de las mangas cuando necesitamos que nuestra protección llegue hasta esta parte, porque hay ciertos guantes que solo llegan hasta aquí, y entonces si requiero un poquito más largo, o si nada más llegan aquí, requiero, por ejemplo, si trabajo en un horno, lo he visto con gente que de repente no se ponen las mangas y traen quemaduras en esta parte del brazo, entonces sí sería importante. Los guantes se tienen que limpiar también. Los guantes se utilizan con las manos limpias. No podemos utilizar guantes con manos sucias porque los vamos a ensuciar. También se lavan. También hay unos, como por ejemplo los que estamos viendo ahí, que son para trabajar sustancias químicas, se pueden limpiar, se pueden lavar, y en el caso de que se pueden voltear, también para que se puedan secar. Protección del tronco. Ropa, mandil contra fuego o altas temperaturas, ropa o mandiles contra sustancias químicas y contra riesgos biológicos, overoles, batas, ropa de encapsulamiento contra sustancias peligrosas, más conocidos de repente como los Tyvek, ¿no? Aquí hablando pues contra altas temperaturas, lo que decíamos justamente, ¿no? Si voy a trabajar con altas temperaturas o fuego, tengo que utilizar un equipo específico. Si tengo que usar sustancias químicas, tengo que utilizar algunos donde pueda resbalar a lo mejor la sustancia y que no la pueda absorber. Yo soy ingeniero en biotecnología de profesión, y en los laboratorios no se usa, o si se acuerdan de sus clases de química, te pedían que las batas no fueran de nylon, siempre de algodón, porque cuando tú trabajas con un mechero, por ejemplo, se puede prender y el nylon se pega. El algodón todavía te da tiempo de apagarlo o quitarlo. Entonces, sí es importante tener en cuenta esas consideraciones a la hora de elegir, que yo puedo ocupar o elegir un equipo de protección personal que no me sirva para necesariamente, porque es un mandil, sí me sirve, pero en caso de una emergencia o de algo que salga, de un accidente, ¿me va a proteger? Porque es ahí, estamos tratando de prevenir al elegir el equipo de protección personal, tratando de disminuir riesgos. Entonces, ¿cómo voy a determinar el riesgo? ¿Con qué trabajo para que yo pueda hacer eso? Y cómo se usa, cómo se ponen los Tyvek, los vimos anteriormente, ¿no? Todo ese equipo completo para cuando se trabajan, por ejemplo, riesgos biológicos. Entonces, y protección de extremidades inferiores, como lo son las botas, ¿no? Cuidar pies, tobillos, piernas de los trabajadores frente a riesgos como son golpes, resbalones, aplastamientos. Calzado ocupacional. El calzado ocupacional es el que deberíamos utilizar en oficina. El que no me va a provocar algo, un daño, porque decíamos, nosotros
Damos cursos también de lo que son evacuación. Y cuando tú realizas la evacuación de un centro de trabajo, realmente es cómodo salir de manera rápida de un centro de trabajo con zapatillas. Un calzado ocupacional te sirve para poder trabajar, para poder hacer tus actividades, disminuyendo el riesgo de una decía y resbalón o caída. Normalmente no lo hacemos, ¿no? Pero sí la norma te dice que lo podrías hacer, porque así debería de ser en las oficinas. Yo he tenido compañeras en industria que van con zapatillas, se ven guapas o nos vemos guapas de zapatillas. Aparte, las mujeres nos empoderamos cuando usamos tacones, ¿no? Pero sufrimos caídas, te tropiezas, entonces ya tienes ahí un incidente o un accidente que puede provocar. Tengo una ex compañera que se cayó porque se le ocurrió entrar al área de producción, nadie le dijo nada, entró en zapatillas, se tropezó con un cable y se cayó de la rampa de donde surtían el producto y se lastimó y anduvo con collarín como 15 días. Entonces, ahí la importancia, ¿no? Calzado con puntera, que es el que más reconocemos nosotros. Calzado dieléctrico para quienes trabajan, volvemos, con electricidad. Calzado con protección metatarsal, como el que comentaba Israel. Calzado conductivo, calzado resistente a la penetración, calzado antiestático, si llegamos a trabajar con pues precisamente, por ejemplo, los que trabajan en las gasolineras, ¿no? Para no producir estática, alguna chispa, pues vamos a estar trabajando con ese equipo. Y entonces volvemos a lo mismo, a lo que cambió la norma y de lo que hace importante el análisis del puesto de trabajo, de las actividades, qué tengo y cómo voy a determinar, porque todo eso es importante para que yo pueda determinar qué equipo de protección personal le voy a brindar a mis trabajadores, a mis compañeros. Si yo soy del área de seguridad, ¿cómo estoy determinando? ¿Quién de ustedes se ha visto en esa encrucijada de decir, bueno, pues es el equipo que ya entregaban anteriormente? Yo no decido, no hay presupuesto, pero ahora la norma ya te obliga a justo eso, a decir, ok, no necesariamente tienes que comprar el calzado muchísimo más caro, pero sí el que te funcione. ¿Quién de aquí el día de hoy nos está participando en la webinar que venga de Guanajuato, que nos esté viendo desde Guanajuato? Porque allá tienen mucha industria de zapato de seguridad. Y hay muchísimas marcas mexicanas que hacen todo el trabajo y que no le piden nada a marcas nacionales, a extranjeras, ¿no? Entonces, sí habría que ver esa parte. Los directores no plantean las compras por riesgos o costo-beneficio. Exactamente, no lo planteaban, pero ahora la norma ya te obliga a plantearlo por riesgo. Entonces ahora es, ok, si diste el equipo que sea, a ver, tráeme tu certificación. Entonces, he ahí el punto donde nosotros ahorita ya vamos, a lo mejor como seguristas, pues tenemos un plus, ¿no? Si de repente yo lo quiero pedir porque es muchísimo más beneficioso y no me dan permiso, ahora ya tengo con bases de decirle, ¿sabes qué? Ahora sí, requiero que lo tenga certificado. No puede ser cualquier equipo de protección. Y digo, buscándole, sí podemos encontrar equipo que nos funcione y que no sea tan caro. Porque les digo, hay marcas nacionales muy buenas, pero Sí, todo es cuestión de buscarle. me Y que permites. tenga los estándares. Dime, Israel. Sí, fíjate que con el tema que acabas de tocar con referente al equipo nacional, esta normativa también los va a obligar a ellos a pegarse más a las normativas en cuestión de la fabricación de zapatos, fabricaciones de guantes, porque anteriormente en Guanajuato y en DF, en la parte del Estado de México, hay quienes venden o fabrican los guantes. Voy a hablar específicamente de los guantes, pero cualquiera tiene el molde y lo hace. No con eso significa que vayan a hacerlo de calidad o certificados. Hoy en día se tienen que pegar a un estándar de producción para poder ofrecer ese producto y realmente buscar un precio
justo para Pues sí, para lo que están fabricando, pero que cumpla con los requerimientos. Con así es. referente al calzado, nosotros nos hemos topado con el problema de que sí hemos tenido que buscar proveedores de fuera del país por el hecho de que no lo fabrican aquí en México. Por ejemplo, un calzado con protección metatarsálica, que son botas Yule, Ujú. o otro, los zapatos que sean, que realmente se apeguen a la disipación de energías. Tenemos personal de combustibles que surte combustible que debe de contar con ese calzado. Y realmente aquí en México, que te ofrezca que venga con la certificación de que cumple con esto, sí hemos batallado. Esas mejor se solicitan por parte de buscarlo proveedores del extranjero, de Estados Unidos específicamente. Ujú. Sí, deberían de atenerse, gracias Israel, deberían de atenerse a lo que es el nuevo cambio, ¿no? Porque también si nosotros estamos buscando algo que sea certificado y si la norma ahora nos obliga a que tenga una certificación, pues entonces sí estamos hablando de que va a cambiar completamente la manera en la que vamos a solicitar el equipo, porque antes no nos fijábamos en eso. Antes era como de, yo cumplo, necesitan botas, les doy botas, necesitan guantes, lo que decías, les doy guantes, pero si el equipo no cuenta con la certificación, a mí me va a meter en un problema, pues entonces ya voy a tener que buscar algo que cumpla. Y si tú no cumples con eso, pues entonces ya no. Ahora, bien, la norma es 2024, la publicaron el 28 de marzo de este año y entró en vigor el 28 de septiembre. Entonces, todavía nos queda un camino por recorrer, pero recordemos que desde que entra ya, pues sí, ya nos la pueden empezar a auditar de esa manera, pues entonces ya tenemos que empezarnos a alinear a las expectativas. Y recordemos que ahora la Secretaría nos da menos tiempo para compensar o para atender estas cosas. Entonces, sí es importante estar informados en esta parte, como dices, hay empresas como la tuya que a lo mejor sí dan pie para decir, bueno, pues si no lo encuentro aquí, yo tengo que proteger al trabajador y voy, y porque son riesgos mucho más fuertes, ¿no? Entonces, sí se deberían de alinear y sí yo creo que tienen que ser un poquito más rigurosa pues sí, quienes sean los organismos que certifican para que cumplan con todas las especificaciones que prometen, ¿no? Importante recalcar lo que nos comenta Miguel en el chat, que decía que estaba enunciando, por ejemplo, un arnés que estaba bajo la norma, más no estaba como normado, ¿no? Entonces, sí es importante el que nosotros verifiquemos cuando escogemos el equipo de protección personal. Eso, que no nos dejemos llevar porque y que investiguemos un poquito más si realmente las normas, como decías, si habla de esta norma, si realmente esta norma lo está rigiendo o qué es lo que está pasando, porque ahí es donde nos vamos a poder dar cuenta, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo un proceso de hacer el desarrollo normativo y de buscar. Sobre todo los que hacemos desarrollo normativo, pues sí damos el trabajo, ¿no? Porque a lo mejor algunos dependemos del equipo de protección que nos brindan y creemos que es el adecuado porque así nos lo dieron y decimos, es el que es. Pero sí también yo luego les digo cuando damos este curso a los trabajadores, ¿no? Revisen, han revisado que su equipo esté certificado y muchas veces no saben, ¿no? Por eso también es importante recalcarlo en las capacitaciones. Aquí tenemos también lo que son las polainas, tenemos botas impermeables que también se ocupan como equipo de protección personal para extremidades inferiores. Y dentro de la tabla también nos viene marcado lo que es un equipo de protección especial. Es una sección exclusiva para determinar lo que son equipos de protección contra caídas, que son arneses y líneas de vida, equipo de brigadistas contra incendios, rescatistas, atenciones a derrames químicos y detectores de gases. Y pues ya cada uno es específico para lo que necesitemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está si hacemos o realizamos trabajos en alturas o espacios confinados. Ya sabemos que es trabajos en alturas hacia arriba o hacia abajo es 1,80, lo que nos marca la norma. Entonces, pues también si requerimos un arnés, pues también utilizarlo y saber qué es un equipo de protección personal. Lo que decíamos, revisarlo es importante.
sobre todo en que son actividades que pueden ser mortales. Si yo no me pongo un equipo o no coloco y fijo una línea de vida, ¿qué me va a pasar? Pues me puedo morir, o sea, si no está bien colocada, ¿no? Mucha gente se pone el arnés, pero no coloca una línea de vida. El arnés por sí solo no va a hacer nada. También nos habla la norma o la actualización de lo que es la jerarquía del control de riesgo. Recordemos que para determinar el equipo de protección personal se llega desde todo lo que es la eliminación, la sustitución, controles técnicos, controles administrativos, hasta lo que es la determinación del equipo de protección personal. Todos esos pasos se tienen que seguir hasta que yo decido elegir un equipo de protección personal. Normalmente, pues ya es una norma en la que nosotros hablamos ya estamos determinando el equipo de protección personal porque nosotros ya hicimos o ya llevamos todo lo que es la jerarquía del control de riesgo. Ya vimos que el riesgo no se puede eliminar, no se puede sustituir a lo mejor alguna maquinaria, no puedo poner controles técnicos, no puedo poner controles administrativos. Ya me voy directamente a la elección del equipo de protección personal. ¿Quién no va a ser equipo de protección personal? Nuestro uniforme. Bueno, yo aquí en Tlaxcala hace frío, ¿no? Pero normalmente yo tengo una playera con la que trabajo, es mi uniforme, pero no me va a disminuir ningún riesgo, entonces no lo puedo considerar como equipo de protección personal. Los equipos de servicio de socorro y salvamento no van a ser equipo de protección personal. Los uniformes de los militares, de los policías, no son equipo de protección personal. Materiales de deporte no son equipo de protección personal. De autodefensa tampoco. Y aparatos como lo son los conos, los trafitambos, todo. Aunque me pueden señalizar que yo estoy trabajando, no me van a proteger porque no me van a mitigar y porque no lo tengo puesto. ¿Vale? Y aquí viene lo que es la tabla que yo les había hablado. Así se ve anteriormente, la tabla se llamaba A1, ¿sale? Ahora cambió, ahora se llama I1. Lo pueden buscar, norma 17 de la STPS 2024 y hasta el final viene esta tabla con la que nosotros nos ayudamos para hacer la determinación del equipo de protección personal. Y aquí viene tal cual se los estuve explicando. La clave y región anatómica, como les había dicho, que es en este caso es la cabeza, la clave y el equipo de protección personal, ABC como casco de impacto, casco dieléctrico, la capucha y el tipo de riesgo en función de la actividad de la persona trabajadora. ¿Sale? Entonces, aquí ya viene todo lo que, si yo tengo el casco contra impacto, ¿para qué riesgo me va a prevenir? Golpe contra o por proyección de materiales o con salpicadura. ¿Por qué el uniforme no es parte del EPP? A menos que tu uniforme, por ejemplo, Alfonso, sea en el caso de que trabajes en una gasolinera, sea para prevenir o para no provocar una chispa porque no produce estática, no puede ser considerado equipo de protección personal, porque el equipo de protección personal es para minimizar un riesgo. Una playera normal, aunque tenga el logo de mi empresa, sea mi uniforme, no me va a proteger de ningún riesgo. No sé si te queda claro así. No me puede, ¿sí? Perfecto, gracias. Sí, les repito, si no me mitiga ningún riesgo, no puede ser considerado equipo de protección porque me está protegiendo, ¿sale? Entonces, si no me mitiga un riesgo, pues entonces únicamente es mi uniforme. Si yo tuviera que trabajar, por ejemplo, con sustancias químicas y mi uniforme es una bata, ¿no? Unos guantes que sí me están mitigando el riesgo al que puedo estar expuesto por sustancias químicas, ahí sí podría decir que ese sí es, pero un uniforme normal que tenemos la mayoría en las empresas no va a ser considerado equipo de protección personal, ¿sí? Bueno, les decía, tenemos la parte de la identificación y lo que viene siendo la tabla
y 1. Regiones anatómicas, tal cual se los había dicho, cabeza, ojos, cara, oídos, aparato respiratorio, extremidades superiores, extremidades, el tronco, perdón, y extremidades inferiores, ¿sí? Así tal cual viene en la norma y eso es lo que nos está marcando como tal o lo que nos va a ayudar a identificar los riesgos para poder determinar equipo de protección personal. Si yo sé, por ejemplo, que puedo presentar un golpe en mi pie por alguna actividad que yo estoy realizando, pues entonces aquí ya me marca que el calzado que puedo ocupar es el calzado con puntera de protección, porque dice que protege mayor contra golpes que puede representar un riesgo permanente en función de la actividad. Entonces, ok, ¿sabes qué? El calzado ocupacional sí me protege contra golpes, pero el calzado con puntera de protección me protege contra un riesgo permanente. Entonces, yo tengo una oportunidad, estoy en un riesgo en mi actividad de trabajo de que se me caiga alguna cosa y me pueda lastimar muchísimo más fuerte el pie. Entonces, no voy a decidir ocupar el calzado ocupacional, sino voy a decidir ocupar el calzado con puntera de protección. Ah, pero ¿sabes qué? Hago trabajos con electricidad. ¿Puedo ocupar un calzado con puntera de protección si hago trabajos con electricidad? ¿Sí puedo Por o el, no ana- puedo? por el análisis, no, por exposición al riesgo. Si es metálica la punta, como es conductora eléctrica. Así es. Ahí tendría que ser de eléctrico o si en alguna, bueno, de eléctrico principalmente. Ajá. Gracias. Entonces, justo esta tabla nos ayuda para determinar eso, ¿no? Si yo estoy trabajando, hay equipos especiales para trabajar con electricidad. Entonces, ya vieron, hay cascos dieléctricos, hay guantes dieléctricos, hay zapatos dieléctricos. ¿Sabían que hay arneses que son también dieléctricos para la gente que hace trabajos, por ejemplo, los de Comisión Federal, que están trabajando con alta tensión? Sus arneses no pueden no pueden ser de metal, están recubiertos de plástico, ¿no? Entonces, todas estas tablas nos ayudan, o esta tabla en especial, nos ayuda para hacer la determinación específica de cada actividad que yo desarrollo. Ustedes lo pueden hacer en general. Describo mi puesto de trabajo, yo hago mi determinación de los riesgos a los que está expuesto por puesto de trabajo. Entonces tendría que determinar qué actividades hace. Israel trabaja en una mina, digámoslo, entonces tengo que determinar todas las actividades que hace Israel. ¿Para qué? Para que yo determine el equipo de protección personal. Lo pueden hacer tan específico, tan grande o tan chiquito como ustedes quieran, ¿no? ¿Cómo cumplo? Pues poniendo mi actividad, mi puesto de trabajo y determinar el equipo de protección personal para mi puesto de trabajo. Pero las normas no son limitativas. ¿Qué quiere decir? Que no necesito yo limitarme porque como la norma no me lo pide, entonces yo no lo voy a hacer. Yo puedo hacer un análisis por cada actividad de trabajo. Lo que decía hace ratito Miguel, ¿sabes qué? Yo, no sé, soy el de mantenimiento, sale. Si yo voy a hacer un recorrido y voy a ir a verificar nada más visual, voy a hacer un recorrido visual, nada más con mis tapones, mis lentes, mis botas, con eso ya estoy. Pero ¿sabes qué? Ahora sí voy a trabajar con electricidad. Entonces ahora, pero no sabían, mis botas son dieléctricas. Entonces ahora voy por mis guantes, sale. Pero ¿saben qué? Ahora tengo que ir a verificar algo y tengo que hacer trabajos en altura. Pero también le sé a la soldadura. Entonces ya puedo, por cada actividad que yo realice, puedo tener un equipo de protección personal específico. Y
Me parece que no la tengo aquí, pero a ver si me dan un segundo. Si tienen alguna duda, mientras me pueden preguntar y déjenme ver si tengo la parte de la tablita, ¿vale? Para que veamos. Porque me gustaría que bueno, ver con ustedes la parte de que hay la matriz del equipo de protección personal. Déjenme ver. Un segundito. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado como muy, muy clarito con respecto a la actualización de, de la norma? Pueden abrir sus micrófonos. Ah, no. Todo muy claro hasta el momento. Sí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias a ustedes. A ver, ahí ven mi tablita. ¿Sí la logran ver? Ok. Bueno, la tabla I2, aquí pueden ver, abrí lo que es la norma como tal, como viene en la Secretaría, ¿no? El documento oficial de la norma 017. Aquí viene la tabla I1, que fue la que cambió, les había comentado, y viene lo que es la tabla I2. Aquí viene para que yo pueda determinar pues el equipo de protección personal de todos mis puestos. Miren, aquí dice específico, que es puestos o área en los que se requiere el equipo de protección personal. Entonces, todos estos letras que ustedes ven es estas, ¿no? Dice 1 ABC. 1 ABC, que quiere decir casco contra impacto, casco que era dieléctrico y la capucha, porque esta es la región anatómica, es la 1, que es la de cabeza. La siguiente es ojos, cara. Y tiene más. Los anteojos, las gafas, ¿qué otra cosa traía? El protector facial, la careta de soldador y las lentes de soldador. Y aquí ya viene así todo determinado. ¿Qué es lo que hago yo? Poner aquí casco contra impacto, casco dieléctrico, para que no se me olvide, porque de repente uno se confunde con A, B, C, A, B, C, ¿sale? Y aquí, en este asterisco, aquí les marca una numeración que dice que tengo que poner ahí el puesto o área que requiere el equipo de protección personal. Entonces, aquí yo pondría jefe de seguridad, dependiendo de la plan, mantenimiento, producción, y ahí ya voy poniendo específicamente y voy a determinar, ¿sabes qué? El de mantenimiento sí requiere y le voy a poner aquí un puntito. Aquí sí requiere, en esta parte, no sé si lo logran ver en el A,
Aquí sí requiere que lleve un casco. Sale, el de mantenimiento también. Ah, el de producción no. Y así puedo llenar también mi tabla I2, que va a ser la de equipo de protección personal por puesto de trabajo. Ese es otro de los requisitos que tiene y es para que yo vea de manera más clara todos mis puestos de trabajo y qué equipo de protección personal requiere. Y así va a ser muchísimo más fácil para mí poder identificar cuánto, quiénes iban a requerir, ¿no? Hay muchas, pues sí, centros de trabajo que requieren el mismo equipo de protección personal. Pero hay que ver que dependiendo de cómo se vaya haciendo un poquito más fuerte, digamos, tu puesto de trabajo, ¿no? Decíamos, una persona de mantenimiento no va a ser lo mismo a una persona que, no sé, por ejemplo, en una de las empresas donde yo trabajaba, había armado de cajas. ¿Qué va a requerir una persona de armado de cajas? ¿A qué va a requerir una persona de mantenimiento que además hacían mantenimiento completo, ¿no? Que les sabían a electricidad, hacían soldadura, hacían todo. Entonces, pues a lo mejor la de armado va a necesitar unos guantes, unos lentes y su botita. Y el de mantenimiento, casco, guantes eléctricos, guantes contra sustancias químicas, careta de soldador, lentes de soldador, ¿sí? Entonces se va haciendo muchísimo más específico o muchísimo más simple dependiendo del puesto de trabajo. Entonces, sí es importante ver todos los agentes físicos físicos que tenemos, determinar todas las actividades que tenemos, pero también a qué estamos expuestos. Porque yo podré decir, bueno, tengo la actividad, pero mi actividad, hay ruido, hay radiaciones, hay calor, hay una temperatura, la iluminación es buena, trabajo afuera, trabajo adentro, trabajamos con empresas de ferrocarriles, la gente que trabaja en campo, o sea, me refiero a que van en los trenes y que tienen que bajar en las vías, todo, están expuestos al sol, una capucha, ¿no? Por ejemplo, decíamos para el sol, por ejemplo, unos lentes, pero los lentes que teníamos que sean oscuros para que la iluminación, pues literal de afuera, no les lastime. Entonces, ahí vas viendo que conforme vas haciendo investigación de qué actividades, por eso tendríamos que tener con ayuda de recursos humanos, si se puede, la determinación de las descripciones de los puestos de trabajo. Eso nos va a ayudar muchísimo porque con eso ya llevamos la mitad. Pero les digo, ahora ya la norma nos pide muchísimas cosas más, pero ya primordialmente la capacitación en cuanto al uso del equipo de protección personal, la determinación y el analizar los riesgos a los que están expuestos para determinar el equipo de protección personal. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo más en lo que yo les pueda ayudar? Si no, pues por mi parte sería todo. Mi nombre es Wendy Ortiz, soy parte del equipo LEPS, junto con Ludovic, bueno, soy capacitadora, a lo mejor algunos en algún lugar ya nos hemos conocido, si no, pues aquí quedamos a sus órdenes para que pues sigan como parte de la comunidad de las webinars, como la comunidad LEPS, para que sigan aprendiendo un poquito más acerca de todas estas cambios que sufre la normativa. Y por ahora, miren, me está compartiendo mi compañera, les estamos para que les podamos hacer llegar su reconocimiento de participación a la webinar del día de hoy. Aquí voy a fijar, bueno, está aquí la lista de asistencia. Ustedes abren la liga, se registran como la asistencia que tuvieron, ponen sus datos correctos. Me parece que ahí ya se adjunta su correo. Si ese correo de repente se los comento porque ya no tenemos como de repente algunos ya se nos llenó el correo y ya no les llega porque nos han
rebotado algunos correos, si fueran tan amables ahí de poner a lo mejor o de inscribirse desde un correo donde les pueda llegar, sino también en la comunidad, ahí nos mandan un mensajito aparte de que entraron a la webinar, nos mandan la parte de la liga para que podamos, pues nosotros ayudarlos de esa manera y mandarles su reconocimiento.